Seguimos en la noche de Seré Curioso. Hoy estamos hablando con el candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Quiero mandarle un saludo a los amigos de 23 Bar. Ahí es San Martín y Agraciada. Tremendas milanesas, me han dicho. Todavía no me he dado una vuelta, pero sé que sí, porque Maxi está al frente, porque antes tenía Gido Bar, que lo sigue teniendo, pero ahora abrió una nueva casa, 23 Bar, en San Martín y Agraciada. Anoten este teléfono, 2924-7634. Pablo, a grandes rasgos, ¿cómo evalúas la marcha de este gobierno? Hubo un primer tiempo donde el gobierno se va con todos los aplausos, aplauso, medalla y beso, por la gestión de la pandemia, muy exitosa, reconocida a nivel mundial. La pandemia se termina en 2021 y desde entonces, ¿cuáles han sido las grandes virtudes que ha tenido este gobierno de coalición? Yo creo que a pesar de estas adversidades que tuvimos, la pandemia primero, la sequía después, el problema del vínculo de competitividad con Argentina, la diferencia cambiaria, a pesar de todo eso, este gobierno encaró tres o cuatro temas muy importantes que venían pendientes y que no se llevaban adelante. El primero, la reforma educativa, la transformación educativa, postergada durante los periodos de gobierno del Frente Amplio, anunciada pero no realizada. Bueno, acá se empezó. Faltan cosas, recién estamos en una etapa. Te digo más, yo creo que es la reforma más importante que el Uruguay tenía pendiente, porque es la que tiene que ver con el futuro de nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes. La reforma de la seguridad social. La segunda entonces sería la reforma de la seguridad social, que podríamos haber dicho, bueno, tuvimos estos problemas, postergar, no, dijimos, acá hay que hacer lo que hay que hacer y metimos para adelante en un tema donde no hubo cálculo político, electoral. Entonces, la transformación educativa, la reforma de la seguridad social. Ya con eso estamos hablando de dos temas cruciales en donde encaminamos al país hacia un futuro sin duda mejor. Y algo de reforma del Estado se ha hecho. La carrera administrativa en la Administración Central, que costó mucho, pero que va avanzando. Y la regla fiscal, es decir, una norma que establece límites al accionar de los gobiernos en cuanto al gasto público. Entonces, y te podría agregar, me parece que también, la búsqueda de la apertura al mundo, que no ha tenido el resultado que todos hubiéramos querido, pero que sin duda fue un objetivo fuerte que este gobierno ha tenido, ¿no? ¿Hubo actos de corrupción en este gobierno? A ver, yo de actos de corrupción no puedo hablar porque esas cosas las determina la justicia, yo no lo puedo determinar. Sí hubo irregularidades y frente a esas irregularidades hubo apartamientos de varios casos de cargos que estaban ejerciendo y que el presidente de la República tomó las decisiones que correspondían, es decir, de sustituir ministros, jerarcas. A mí me parece que en ese sentido este gobierno tuvo reflejos. Tuvo dificultades, tuvo cosas. Yo creo que todo gobierno siempre tiene algún episodio de esa naturaleza, pero actuó. Y me parece que eso es lo importante. Nosotros somos un partido que no ha tenido ese tipo de inconvenientes. Y te diría... No, nadie del PI se ha visto involucrado. Y te diría que es un orgullo para nosotros. Pero no creo que seamos invulnerables. Nos puede pasar. No tienen la vacuna. Es que nadie la tiene. Sí. Entonces, pero si te digo, el caso Astesiano, que acá lo vemos en pantalla, la entrega del pasaporte al narco Marcet, las irregularidades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la prisión a Penades por estos casos de abuso sexual a menores, la salida traumática de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda. ¿Qué fue lo peor? Por entrega discrecional de viviendas a militantes o allegados. ¿Qué fue lo peor para la marcha del gobierno? Yo creo que todas esas cosas son momentos difíciles en donde la clave es cómo contestás, cómo respondés. Y la respuesta, repito, fue una respuesta que a nosotros nos dejó tranquilos, que fue decir, bueno, está. Todos esos casos terminaron con jerarcas del gobierno fuera de sus cargos. Y eso me parece que es muy valioso, porque cuesta. Yo lo viví cuando vi al Frente Amplio todo lo que demoró en reconocer que a Sendic lo tenían que sacar.
2 años. Yo estuve en la investigadora de ANCAP, o sea que lo vi de cerca. Y les costó enormemente reconocer que tenían un vicepresidente que se tenía que ir por hechos de corrupción. Y tuvimos otros problemas, no solo ese. Por ejemplo, al finalizar el periodo de gobierno, Placeres tuvo que renunciar a su cargo de diputado y la bancada de frente lo aplaudió, cosa que realmente me parece lamentable, ¿no es verdad? Hasta hubo en otro tema, en el de Pluna, hasta manifestaciones de marchas de apoyo. Caravanas. Entonces, por eso digo, lo que importa no es solo si tenés esos problemas, sino cómo los resolvés. Está bien. Y cuando ves el eslogan del Frente con el rostro de Yamandu Orsi diciendo que gobierne la honestidad, ¿es una alusión clara que este gobierno entiende el Frente no es honesto? ¿O el pasacalle de meses atrás, el gobierno fracasó? Sí. Errores graves de marketing político, ¿no?, de parte del Frente. Primero, el gobierno no fracasó y de hecho ya tuvieron que bajar el cartel porque por algo lo bajaron. La prueba del 9, Orsi en Buenos Aires, mientras estaba acá decía, el país se cae a pedazos. Fue a Argentina y dijo, no, el Uruguay está lo más bien, pueden invertir con tranquilidad, no hay problema, no vamos a hacer grandes cambios, todo, ¿no? Ese es el doble discurso. Y con respecto al tema de honestidad, otra vez, yo puedo repetir lo que pasó con los gobiernos del Frente Amplio. Hubo un montón de hechos de corrupción y ahora les explotó Carrera en la cara, ¿no? El problema del hospital policial. Sí, bueno, se va a investigar, ¿no? Correcto, pero es una cosa que salió el levantamiento de fueros y se investigará. Sí, salió hace un par de años y bueno, ahora hay una evaluación de la Fiscalía que amerita pedir el desafuero del senador. Entonces, y la honestidad, entonces, ¿cómo es la historia? Porque esos son fondos públicos usados sin marco jurídico que lo avale. Podrá ser o no delito, eso lo determinará la justicia, pero no es honesto, eso está claro. Te llevo a tu métier, has sido un gran defensor, ya como ministro de Trabajo, pero después de serlo también, de la reforma de la seguridad social que encaró el gobierno. Y ahora con las elecciones nacionales vamos a tener un plebiscito. Y el eventual ministro de Economía del Frente, Gabriel Odone, si bien dice que no apoya el plebiscito y que no es buena cosa, también dice, bueno, de aprobarse no sería el fin del mundo. A mí me decepcionó mucho esa declaración de Odone, porque no era lo que decía antes de que se lo anunciara como un eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio. Él era muy duro con el plebiscito y decía cosas. Hay una columna que publicó en Búsqueda a fines del año pasado, realmente muy categórica en el sentido de los impactos negativos que tendría la aprobación del plebiscito. Y después firmó una carta larga que firmaron 111 entre economistas y políticos del Frente Amplio, todo Frente Amplistas, para explicar por qué era un desastre eso. Y ahora le baja el perfil, yo creo que en un afán de hacerse querible por la parte del Frente que está a favor del sí. Y yo lo que veo, peor todavía, salvo la excepción de Mujica, que la quiero reconocer, que Mujica hace unos pocos días dijo, si gana el sí es el caos. Y esa fue la única vez que yo escuché a un Frente Amplista de los que están en contra ser categórico. Porque hasta ahora la libertad de acción que el Frente Amplio proclamó, que lamento mucho porque un partido que pretende gobernar declara libertad de acción frente a un tema tan gordo como me parece tremendo, pero el peor todavía es que la libertad de acción funciona para un solo lado. Los que están por el sí hablan y hacen campaña y están trabajando a muerte. Los que están en contra balbucean, titubean, hablan en voz baja, hablan lo menos posible. Y entendés vos que es para congraciarse con los frentistas más radicales, qué sé yo, con el Partido Comunista que apoya la reforma. ¿Sabés qué es lo que yo veo? Que tanto en el... La reforma no, apoya el plebiscito. Yo te digo, tanto en el Frente como en el PIT-CNT, la unidad está por encima del futuro del país. Eso es tremendo, pero es una realidad, porque hoy el Frente Amplio prefiere no hacer olas, libertad de acción, dejar que los del sí hagan su trabajo, los otros se callan para no generar lío,
¿Y cuál es el futuro del país? El futuro del país es que si gana el sí vamos a tener graves problemas, vamos a tener un descalabro, un colapso, una afectación de la imagen del Uruguay que nos ha costado mucho construir, y eso lo saben. Pero sin embargo, no, compañeros, la unidad por encima, no. La unidad del partido por encima del futuro del país, y lo mismo en el PIT-CNT. Yo sé que hay muchos sindicalistas que están en contra, que perdieron la decisión dentro del PIT-CNT. Pero acatan y no hablan. AEBU tiene un documento de fines del año pasado tremendo en contra del plebiscito. Y sin embargo AEBU no abre la boca. ¿Y por qué? Por la unidad sindical. Pero escuchame una cosa, está en juego el trabajo de tus compañeros. Haber un interés supremo por encima. Pero además en el caso de los bancarios y de lo político. Pero por supuesto, entonces esas cosas a mí me duelen, me parecen tristes, muy tristes. Vamos a una pausa, ya venimos. Estamos charlando con el presidenciable del Partido Independiente, Pablo Mieres.